Bonjour a todos. Ayipunja Mashkuna. Muchas gracias en primer lugar a Verónica Valencia y su equipo, a los estudiantes de Quichua de INALCO por hacer posible que podamos estar acá. Nos han pedido que conversemos sobre la idea de cómo es posible proteger a la lengua y la tradición oral que todos sabemos tiene sus enemigos particulares, sobre todo en tiempos modernos donde la globalización permite una transmisión cultural homogenizante, ¿no es cierto? En esta tarde yo quiero conversarles de tres cosas básicamente. La primera, hacer una pequeña revisión histórica sobre el origen y la expansión del quichua, porque todo proceso patrimonializante tiene que ver con cosas básicas, y la una es el nivel de ancestralidad que tiene una actividad. Entonces, comencemos. Mi idea, y como soy arqueólogo de profesión, no puedo escapar hacia tratar de entender qué es lo que estaba pasando antes para entender qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasa ahora y qué es lo que puede pasar después. Luego, mi idea es conversar un poco sobre la lengua como una arma política en el proceso de etnificación. ¿Qué ha significado el quichua en el Ecuador en momentos desde los 90 hasta la actualidad? ¿Y por qué desde las comunidades hay también un interés por la conservación, protección, salvaguarda o como se quiera decir? Y finalmente quiero conversarles un poco sobre, obviamente, la idea de la patrimonialización y qué encierra eso en términos de autenticidad, ¿qué significa eso en términos de la autonomía local, de que la gente quiere mantener la tradición, hablar, o son esfuerzos exógenos los que tienen que permitir que este tipo de situaciones funcionen? Entonces, básicamente, en el resto de la charla estaré conversando de estas cosas con unas pequeñas conclusiones y luego podemos establecer el diálogo. Básicamente, cuando Pizarro y su gente llegan a la hora sur del Nuevo Mundo, luego de cruzar Panamá y hacer una serie de cosas, finalmente en Cajamarca tienen su famoso encuentro, cuyo resultado la mayoría, todos nosotros creo que lo sabemos. El punto fundamental en este caso es que sí, fue oficialmente el encuentro de dos formas de comunicarse totalmente diferentes. No necesariamente fue el primero, pero sí de alguna manera el oficial. ¿Y esto qué significa? Esto significa que por mucho tiempo, sobre todo en Ecuador, consideremos que el quichua es como una variante del quechua, básicamente provino del sur junto con la invasión incaica, junto con los orejones, ¿no es cierto? Básicamente, cuando uno comienza a mirar la historia, la investigación de los paleolingüistas, comenzamos entonces a ver que, bueno, hay una serie de hipótesis. Hasta el momento todas son hipótesis. Un gran problema desde la perspectiva arqueológica es que el análisis de las lenguas, si no le incorporamos con una serie de situaciones contextuales, es básicamente imposible. Entonces nosotros nos ayudamos de los lingüistas, quienes con sus métodos nos pueden de alguna manera indicar
cómo fue este proceso. Y bueno, aquí tenemos parte de la historia de la expansión. Esta es una de las propuestas llevadas por Adelar, Torero, Serrón Palomino y algunos otros quichólogos o quechuólogos, que nos indican que básicamente el quechua y el quichua, o la variante de quichua, que es la variante 2, que ya hemos visto varios mapas sobre cómo estos se diferencian, llega al norte básicamente bastante más temprano que la llegada de los incas. Lo que parece que sucede es que los incas comienzan de alguna manera a institucionalizar esta lengua, y cuando llegan los españoles, pues le ponen el último clavo al epitafio, y básicamente el quichua se transforma en esta lengua generalizada, en esta suerte de lengua globalizante, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esto con la historia o con el asunto en Ecuador? Tiene que ver mucho, y es que la población indígena, sobre todo de la sierra y gran parte de la Amazonía, es quichua hablante. Y eso, el marcar el uso de la lengua con un proceso histórico, lo que ha generado básicamente, y a nosotros como arqueólogos no es preocupante, pero de alguna manera nos permite ver que hay unas construcciones históricas bien extrañas. Por ejemplo, en el hecho de mirar el pasado de los pueblos indígenas de la zona norte, como que empiezan desde la expansión del Tahuantinsuyo. Ayer alguien decía que la historia en el Ecuador se cuenta desde 1830. Nosotros como arqueólogos vemos que se cuenta desde 1400 y picos, y que estamos dejando toda una herencia atrás, y es precisamente porque hemos puesto el uso de la lengua junto con hechos pasados, ¿no es cierto? Entonces, hay varias teorías de cuándo llega el quichua al Ecuador. Torero creo que nos dice que llega en el intermedio tardío, 500 después de Cristo, vía marítima, pero otra vez son hipótesis que en algún momento necesitan ser contextualizadas. Y bueno, puse una foto de este es nuestro Chimborazo, y debajo de él algunos de los materiales arqueológicos que nos llevan a pensar en una historia mucho más larga, ¿no? Y aquí comenzamos con la idea de que el lenguaje es una arma poderosa, ha sido un arma poderosa en el Ecuador, ha sido una de las pocas armas con las que el pueblo indígena que se le ha quitado todo, de alguna manera se ha quedado, y es el uso de su lengua. Entonces, lo interesante en este caso es que en este proceso de etnificación, en este proceso de recuperación de las raíces étnicas, de alguna manera hasta esencialista, diría yo, la misma comunidad indígena, al inicio, eso ha cambiado en los últimos años, pero en sus inicios, el reconocimiento de los grupos que en el Ecuador se organizan en comunidades y pueblos, uno de los rasgos fundamentales, y yo diría incluso el fundamental, tenía que ver con qué lengua usa. Entonces era muy fácil hablar de las nacionalidades, por ejemplo. Entonces la nacionalidad quichua básicamente era todo este grupo de gente que habla quichua, y como hay identidades locales, entonces se hablaba de pueblos, y entonces era la nacionalidad quichua, el pueblo cañari, etc. Pero dentro de un grupo
que estaba representado básicamente por el hecho de que hablaba esta lengua, ¿cierto? Grupos de la Amazonía, y de alguna manera la contradicción bien fuerte que existía era sobre todo con los grupos indígenas de la costa, que no hablaban ninguna lengua ancestral porque habían perdido su lengua. Pero lo interesante de todo es que si nosotros, yo trabajo en la costa, hago investigación arqueológica, y lo que podemos colegir de eso es que fenotípicamente hay grupos que no han tenido contacto o mestizaje en términos digamos, fenotípicos o biológicos, o como los quieran llamar, son exactamente idénticos a las representaciones que estamos viendo en la cerámica, etc. Sin embargo, ellos perdieron su lengua, o no sé, básicamente comenzaron a hablar el español. Y para ellos les fue bastante difícil convencer incluso al establishment, no blanco, sino incluso mestizo, de que son indígenas. Entonces, en los últimos 20 años, bueno, hace unos 10 años creo que comenzó el proceso que terminó con el reconocimiento de los huancavilcas como un pueblo ancestral, no es una nacionalidad. Entonces, en este sentido, la lengua ha sido un marcador fundamental para organizar. ¿Qué significa? ¿Cómo yo lo veo? Básicamente el hecho de que políticamente y para una lucha por tus derechos no puedes perder la lengua. Y eso dice mucho de cómo desde el liderazgo político indígena ha habido bastante esfuerzo para que la gente siga hablando el quichua. El asunto de la tradición y de los cuentos y los mitos es otra cosa, más tiene que ver con el uso del quichua. Entonces existe una especie de idea o de noción de que no podemos perder la lengua, de que no podemos perder nuestra cultura, porque definitivamente en la lucha por la reivindicación, la lengua, la forma de vida es fundamental. Entonces, hay todo una especie de reaprendizaje del quichua en jóvenes indígenas, y obviamente apoyado por las personas mayores. Por otro lado, este es muestras de lo contestatario e importante que ha sido el uso en este caso de una forma de vida y de un lenguaje que permite reivindicar valores, ¿no? Por ejemplo, la persona que acaba de pasar es Tránsito Amaguaña, y una lideresa indígena muy importante que esta es la hacienda donde vivía, y hay toda una gran cantidad de historias sobre lo que ella tuvo que hacer para de alguna manera ayudar en esta lucha por los derechos. Y en ese sentido era una tradición oral muy importante, que era la que manejaba de alguna manera la lucha, ¿no? que se inició en su época. Este es el mapa que básicamente representa los diferentes grupos indígenas en el Ecuador. Y este mapa es importante en la medida en la que, como les estaba conversando, hay todo un proceso de reivindicación étnica, de etnificación, en donde el reconocimiento sobre qué es lo étnico tiene que ver mucho, de nuevo, con lengua, cultura, etcétera, pero básicamente, sobre todo en la sierra, el uso del quichua
ha sido fundamental. Este mapa cada vez está cambiando porque es definitivamente cómo funcionan los procesos de etnificación. Mañana, en este momento, seguramente tenemos en alguna oficina algún grupo que está pidiendo su reconocimiento, y su reconocimiento tiene que ver mucho en lo que voy a ir en la última parte de mi presentación. Estamos en una época donde la globalización avanza galopante, y eso se encuentra con varias posiciones, ¿no? Y entre esas tiene que ver con esta idea a veces sobrevalorada, que es la patrimonialización. Ayer hablábamos, algunos colegas hablaban un poco de esto, de qué pasa cuando comenzamos a pensar en esas costumbres, primero del otro, para el otro, hechas por nosotros. Y básicamente aquí este es el texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Por muchos años, hasta básicamente el 2003, la UNESCO, que además tiene su sede acá, estuvo tratando de proteger sobre todo monumentos, edificios, sitios arqueológicos, áreas o situaciones que de alguna manera representan casos únicos, casos históricos, cosas que no vamos a ver, para declararlo Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Y bueno, el asunto de la declaración también es un tema bastante confuso, perverso hasta cierto punto, porque se supone que una declaratoria funciona en la medida en la que es el único recurso o el último recurso que tiene cualquier monumento para ser salvado. El problema en este momento es que tenemos un exceso de patrimonialización, estamos patrimonializando todo estamos declarando patrimonio. Declaramos patrimonio el fútbol, la corrida de toros, no sé, el ceviche, ¿no? Y el problema con esto, bueno, nosotros acabamos de declarar patrimonio cultural la UNESCO acaba de declarar el sombrero de paja toquilla, que es malamente conocido como el sombrero de Panamá. Y tenemos ahí unos problemas entre Panamá y Ecuador. Pero claro, entonces el problema viene cuando la UNESCO decide que, vamos a cuidar los edificios, vamos a cuidar los sitios arqueológicos, los monumentos, etcétera, pero vamos a ir más allá. Ahora vamos a cuidar el patrimonio cultural inmaterial. Y si se ponen a pensar, el patrimonio cultural inmaterial es toda expresión. ¿Qué significa luego qué es patrimonio? Y el punto central en esto es quién decide. Bueno, son unos señores de la UNESCO que están por aquí y unos señores de allá que vienen y dicen, vean, declaremos el sombrero. El problema grande con la declaración del sombrero es que se patrimonializa el conocimiento de hacer el sombrero, ¿no? Y aquí es donde entramos en toda este entramado entre es posible dividir las cosas, porque no existe el conocimiento sobre hacer sombrero si alguien no está haciendo un sombrero. Finalmente estás declarando el sombrero. Sí, la gente que lo hace y todo, pero es para que hayan más sombreros, ¿no es cierto? No es el conocimiento en sí. Entonces, en ese sentido, claro, el patrimonio inmaterial, la UNESCO ya definió, dice, vamos a proteger las tradiciones y expresiones orales que incluyen el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, los usos sociales y rituales y festivos, conocimientos y sus usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales, es decir, engloba una cantidad de cosas, ahí no hay límites. Entonces, comenzamos diciendo que el problema grande con la patrimonialización
es que primero pierdes autonomía, ¿no? La gente, a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en las Islas Galápagos, y la gente está feliz yendo a las Islas Galápagos. Todo el mundo pasea en las Islas Galápagos, pero cuando le preguntas a un galapagueño qué tal es vivir en las Islas Galápagos, odian estar en un lugar que sea patrimonio natural de la humanidad, porque eso le restringe derechos, le pone una serie de condiciones. Seguramente los alcaldes de las ciudades declaradas centros históricos, patrimonio cultural, odian esa idea porque no pueden hacer nada sin pedir permiso a la oficina del UNESCO que les diga si puede hacer esto, no puede hacer esto. Entonces hay una total pérdida de autonomía. Y si eso lo traducimos al patrimonio cultural inmaterial, y mañana te dicen, bueno, no sé, las leyendas de Huarochirí, el manuscrito de Huarochirí contado por cierta persona de una comunidad, lo vamos a declarar patrimonio cultural inmaterial. Bueno, eso es otra vez entrar en un proceso bien difícil en donde puede ser totalmente congelado toda esa dinámica que tiene que salir. Es decir, ¿cómo la UNESCO le va a ir a decir a la comunidad tal, ustedes tienen que hacer esto así, la tradición oral es así, la chificha se cuenta así? No, ya no puedes ponerle estas cosas porque le pierdes esa cuestión única que hace que esto sea patrimonio. Entonces, en ese momento hay todo un problema grandísimo cuando comenzamos con este proceso, ¿no? Entonces, llega un momento en el que se han expandido una serie de principios, se ha patrimonializado una serie de cosas, y sin embargo, eso en realidad ni siquiera trae beneficios. Solo es como un título nobiliario, ¿no? Nosotros a veces en Ecuador estamos yendo a varios lugares y dicen, pero es que queremos que declaren patrimonio. ¿Para qué? No, es que van a venir más turistas. No. Realmente esas declaratorias no vienen con ninguna cosa de por medio. Si está en amenaza, bueno, puede ser que pase algo, pero en el caso del patrimonio inmaterial y en el caso específico de la oralidad, en el caso específico de las lenguas, la única amenaza es que no se cuente y que no se use, ¿cierto? Y entonces en ese sentido la UNESCO yo no he visto mucha claridad en cómo desarrollar o decirle a los estados que desarrollen políticas que enrumben hacia, bueno, cómo lo podemos usar, pero no como mandato. Si les dices a los niños en la escuela tienen que aprender 5 años, seguramente pasan los 5 años odiándolo y no lo aprenden, sino tiene que ser otro tipo de política que haga que la gente quiera. Y finalmente, bueno, sabemos que el UNESCO es una institución transnacional que recomienda a los estados parte a desarrollar sus políticas. Nosotros en Ecuador estamos, bueno, la ley de cultura ya pasó la asamblea, ahora creo que está en el ejecutivo, le están haciendo los últimos retoques y seguramente antes que llegue a Ecuador ya estará en el registro oficial. Entonces, básicamente, esta ley, entre otras cosas, al igual que bueno, esta es la Constitución en realidad, es una generadora de derechos. Ya hemos escuchado a algunos ponentes antes que, bueno, esto puede ser letra muerta. Y nosotros tenemos las mejores leyes del mundo, sin embargo, estamos lejos de que éstas se apliquen. Pero en realidad, después de todo el trabajo que la comunidad indígena ha hecho para el reconocimiento de la plurinacionalidad, y luego en esta nueva constitución se ha hecho un cambio hacia la idea más bien de una interculturalidad, un diálogo intercultural, un diálogo entre iguales, cosa que obviamente sabemos es una utopía. Es una constitución que genera derechos, ¿no? Y entre esos tiene que ver con, bueno, el derecho a mantener tu identidad cultural, la protección de los saberes ancestrales, el diálogo intercultural y obviamente el uso y valoración de los idiomas ancestrales
y lenguas de relación intercultural. Esto obviamente puede ser interpretado de diferentes formas, pero básicamente la idea central es que hay un marco jurídico que son buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que hay un reconocimiento tácito del Estado y de la institución hacia respetar este tipo de cosas. Las malas noticias es que ya sabemos lo que hacen los estados, ¿no es cierto? Que generan reglas, y esas reglas a veces, o por lo general, son reglas que te limitan el espacio de acción. Entonces, bueno, aquí hay más derechos que no los vamos a leer, pero básicamente la idea central es que un problema, el problema de la patrimonialización es que tenemos un ataque a una enfermedad, que es la posible pérdida, pero tenemos un remedio que es peor, y que al final de cuentas esta patrimonialización de la tradición oral, esta patrimonialización de las lenguas desde el Estado central y transnacional, termina siendo otra forma muy etnocéntrica de manejar los procesos, ¿cierto? La UNESCO es el ministro de Cultura, es gente que no realmente ha vivido la realidad, que no entiende el contexto, el cual está diciendo qué podemos hacer. Ya para terminar, ¿cuáles son las posibles soluciones? Porque aquí está el problema. Bueno, no hay muchas. Lo más importante en este caso es más bien que esto tiene que ser una respuesta local, una respuesta, como siempre, basado en lo que las comunidades quieren y en el entendimiento además del contexto. ¿Por qué sirve hablar quichua? ¿Por qué sirve hablar quichua, por ejemplo, alrededor de la laguna de Colta? Porque precisamente incluso hay términos que no hay en español, que no tienen el mismo sentido y que hacen que entonces tengamos que pensar en este idioma, ¿no es cierto? Básicamente, yo como arqueólogo, pues obviamente trabajo con monumentos, edificios, pero la gran discusión que siempre hemos tenido es que en realidad no es el edificio, en realidad es la memoria. Y lo que tenemos que pensar con las tradiciones orales y con la lengua es exactamente eso, es una transmisión de la memoria, pero la memoria la define quien quiere, porque esa es una cuestión individual y de grupo, y esa memoria nunca es definida por alguien que viene de afuera. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto y creo que ya me he pasado al menos un minuto. Muchas gracias por su atención. Cette question de la langue comme patrimoine, je l'ai rencontrée donc incidemment, mais depuis de longues années maintenant. J'ai rencontré aussi, je veux dire, de façon un peu tendue, hein, lorsqu'il m'est arrivé, et c'est de cela peut-être dont je peux parler cet après-midi avec vous, d'accompagner un certain nombre d'équipes de linguistes, de travailleurs sociaux, quelques psys, à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, quand il était question alors de savoir s'il fallait introduire le créole à l'école. C'est une île, la Réunion, de peuplement récent, qui a développé un créole assez autochtone, pas très compatible avec le créole des Antilles, les îles du reste étant fort éloignées. Alors, il n'est pas question de reconnaissance du patrimoine, chose sur quoi je dirais peut-être quelques mots, bien sûr. Il était d'emblée question d'une absurdité.
Et je vais vous en donner la mesure en vous racontant l'anecdote suivante. À peine je quittais le tarmac de l'aéroport de l'île de Saint-Denis, l'île de la Réunion, que je me trouvais, outre mes amis qui m'accueillaient avec leur savoir-faire, leur spontanéité et leur cœur, en face de 3 journalistes, lesquels représentaient les 3 tendances insulaires, assez analogues aux nôtres, en dépit d'une espèce de brouillage qui semble se répandre en nos esprits à la veille des élections présidentielles actuelles. D'une part, le Parti communiste, d'autre part, un extrême centre, si j'ose dire. On les trouve parfois dans les îles, les partis d'extrême centre, nationalistes parce qu'insulaires, et puis un parti de droite bon teint, c'est-à-dire qui pouvait changer de teint à la faveur des extrémismes. Les 3 journalistes qui m'accueillaient avant qu'on m'offre la baignade salutaire dans l'océan Indien, avec ce qu'il faut de componction calculée inauthentique pour l'universitaire qui venait de sortir de l'avion, me posait la question rituelle, est-ce que les créoles ont un père, est-ce que le créole est une langue? Chose à quoi j'ai su prendre ce qu'il fallait d'esquive, peut-être un peu rapidement, pour affirmer que la question du père ne se jouait pas dans ces termes-là, et qu'il me semblait qu'un créole pouvait tout à fait être une langue. Le lendemain, les rotatifs des journaux ayant fait leur travail en la nuit, je me trouvais à la table de mon petit déjeuner devant 3 coupures de presse. La presse communiste disait quelque chose d'assez étonnant à mes yeux, à mes oreilles, si je puis dire, puisque oreilles signifie là le nom d'un type qui arrive et qui ne parle pas le créole, que si l'on n'apprenait pas le créole à l'école, on assassinait des petits Mozart. Je n'avais jamais parlé de Mozart, quoique j'apprécie fort sa musique, bien sûr, mais disons que son nom ne m'était pas venu spontanément à l'esprit. La presse du centre ne disait rien d'autre que la couleur de ma chemise et de ma veste, et qu'au fond, ça faisait déjà couleur locale. C'est gentil, mais franchement, c'est le genre d'information qui ne me bouleverse pas. Quant à la presse de droite, elle disait qu'à peine que j'étais un professeur d'université absolument remarquable, ce qui était gentil, je n'étais que maître de conférence, que je suis toujours du reste, mais que je me mêlais de questions politiques qui ne me regardaient pas. J'en avais un petit peu assez de ces billevesées, donc je pris ma pétrolette, on avait mis une motocyclette à ma disposition, je considérais que c'était un luxe, je ne connaissais pas encore les reliefs escarpés du paysage où je devais me rendre. Toujours est-il que j'arrive à la rédaction du Parti communiste local, je vois la journaliste, une charmante femme, très noire de peau, très jolie, et je lui dis, mais pourquoi vous parlez de Mozart? En fait, ça parlerait plus à l'île de la Réunion, j'ai encore quelques doutes à ce sujet. L'extrême centre, je l'ai laissé là où il était, c'est-à-dire illocalisable et tout partout. Quant à la presse de droite, j'ai simplement décidé de faire une réponse à l'IUFM. Cette bonne blague pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand on parle de langue, et qu'on y adjoint les termes de la politique, peut-être des instances qui classifient pour les protéger ou pour... On ne sait pas trop l'UNESCO, du reste, si ça protège. On ne sait pas trop si c'est une entreprise de protection ou un conglomérat de taxidermistes. Pour ma part, je suis réservé. Mais quand on parle de langue, on agite un certain nombre de passions. On agite un certain nombre... on agite toujours des savoirs. Dire quand on parle de langue nationale, langue des minorités, le terme est horrible. Hein. Il n'y a rien de plus triste qu'un colloque scientifique sur la minorité. C'est pour ça que ce colloque peut-être ne parle pas de ça, parce que sinon on serait bien triste. Quand on parle de langue, on a toujours en face de nous des gens qui savent ce qu'est la langue maternelle, qui savent ce qu'est la langue minoritaire. Ils savent tout. Ils sont formidables. Ils sont très stériles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme j'ai pu entendre dans votre très belle conférence, à quoi je me résous à ajouter 2-3 grains de sel, c'est tout, c'est quand ça nous met au travail, cette question de la langue. Je pense que ça nous met au travail différemment en tant qu'anthropologue ou en tant que psychanalyste. Qu'importe, ça nous met au travail. Alors je vais essayer
de discuter un peu ces pistes de travail dans les quelques minutes que je m'octroie ou qui me restent. Premier point, c'est qu'il est, heureusement, toujours difficile d'effacer les traces d'une langue. Heureusement. Quand j'étais, par exemple, je vais un peu vous parler de moi, en Chine, il y avait un colloque très, très sympa. Et puis, on parlait comme ça avec mes étudiants et les étudiants d'autres, Michel Guibal et d'autres, du Sichuan, de ce que pouvait être le génocide. Ou la mort en masse de personnes humaines. Et l'un de nous, je crois que c'est Jean-Jacques ou Michel Guibal, Jean-Jacques Moskowitz, avait pris dans ses bagages le film de Lanzmann qui s'appelle Shoah. On l'avait passé. On pouvait se dire, certains nous l'ont dit, moi je n'étais pas sur cette longueur d'onde, mais j'étais un peu perplexe. Je me demandais qu'est-ce que ça allait faire ce truc-là. On pouvait se dire que la question qui pèse à mon avis sur la planète entière, mais de l'extermination programmée des Juifs par le système nazi, peut-être ça ne concernait pas tellement les Chinois. Alors, ça ne les concernait certainement pas comme un devoir de mémoire, parce que la mémoire, c'est pas un devoir. Bon. Mais à la fin de la projection d'un large extrait du film, une de mes étudiantes chinoises, maintenant psychanalyste, était en larmes. Les autres étaient émus, on était tous secoués. C'est pas un film auquel on s'habitue, fort heureusement. Mais elle était vraiment en larmes. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui te fait pleurer à ce point-là ? Elle m'a dit, ce qui me fait pleurer à ce point-là, c'est qu'on dirait qu'il est possible de faire disparaître une langue. Et je savais que, comme le disait, je crois que c'est David Rouzet, qu'on ne peut pas exclure quelqu'un de l'humanité. Il me semble qu'on ne peut pas complètement mettre à mort une langue. Mais cela m'est venu avec une extrême vivacité à parler, comme je le fis avec d'autres longuement avec cette jeune femme. Une langue ne saurait mourir. Mais il ne suffit pas de dire ça. D'une part, bien sûr, et je pense que l'archéologue est aussi concerné, sinon davantage que ne l'est le psychanalyste, ou du moins fort autrement, mais nous avons des choses à nous dire. Il reste des traces de l'extinction des langues, si tant est qu'elles soient éteintes. Mais d'autre part, ce à quoi nous assistons, ce à quoi j'ai assisté à la Réunion, ce à quoi nous invite à penser toute la belle conférence que je viens d'entendre, c'est qu'il ne suffit point de dire qu'une langue ne saurait disparaître de la sorte, comme ça, c'est pas vrai. Faut-il encore ajouter qu'il se fait un désir de reparler la langue. Non pas seulement d'en être le dépositaire, le héros, comme diraient les Africains, le griot, celui qui parle, ou le mystagogue, l'officiant. C'est-à-dire non pas seulement de faire de la langue qui menacerait de s'effacer dans un lieu où elle subsiste à l'état de trace, pas seulement être au service d'une mémoire dont on serait en quelque sorte les survivants vigilants, mais d'essayer de refaire vivre une langue. Il me semble que c'est cela dont on parle, qu'il se refait au fur et à mesure que la globalisation, au fur et à mesure que la crainte d'être un objet interchangeable, au fur et à mesure que la crainte que toutes les langues du monde se terminent dans des codes, voire des codes barres, il se refait un désir de revisiter les traces ancestrales, non pas pour les célébrer comme des objets de musée, mais pour essayer de voir ce que leur reviviscence impliquerait dans les ferments élémentaires du lien social et dans les ferments élémentaires de l'identité. La relation entre les sexes, la relation entre les générations, la relation entre les parents et les enfants,
la relation entre les vivants et la mort, la relation entre les hommes et les femmes. Aussi n'est-il pas surprenant que l'injonction nécessaire, mais parfois pétrifiante, faisant de la mémoire non pas une force de voyage ou de transbahutement, mais un mausolée replié sur ses artifices décoratifs, il me semble que l'injonction nécessaire « tu ne peux pas perdre ta langue » se transformerait en injonction « invente avec ta langue une modernité humaine ». Il n'est pas, à mon sens, de possibilité de reprendre les discours anciens et de les faire refleurir sans faire un pari sur l'imaginaire, qu'il y a toujours quelque chose à gagner sur la stérilisation grandissante des rapports entre les gens, entre les êtres, sur la stérilisation grandissante des désirs, des envies. Il y a quelque chose à gagner d'un réveil poétique des mémoires anciennes. En cela, il me semble que l'archéologie, l'anthropologie et la psychanalyse ont une partie non seulement à retrouver, mais plus encore à jouer, pour que ce retour aux langues du passé ne fiche pas en nous un rapport au passé qui soit de nostalgie, cet alibi commode d'une mélancolie portative, mais que ce retour aux langues du passé soit un pari pour qu'on puisse se parler de façon humaine, joyeuse, chatoyante et combative. Merci.